Verdades Bíblicas, de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal, presenta un mensaje de enseñanza de la Palabra de Dios. Oramos para que este tiempo sea de edificación para su vida. Un privilegio saludarles en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Reciban un caluroso saludo de parte de su servidor, Misraín Fernández. Este es su espacio, Verdades Bíblicas, un programa diseñado de parte de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal en Guatemala, de quien traigo un caluroso saludo. Nuestra oficina, Ciudad de Guatemala. Estamos con todo nuestro deseo de poder seguir, desde luego, abordando este bus, donde vamos a ir deteniéndonos a ver cada parte elementalmente que el Espíritu Santo viene a darnos y a enseñarnos a través de esta primera carta a los Corintios que comenzamos el domingo pasado con esta temática de la serie Corinto, la iglesia carnal. Corinto, la iglesia carnal. Y desde luego que estamos en este capítulo 1 de la carta a los Corintios en su primer volumen. Y hablábamos la otra vez sobre esta salutación, como Pablo en su prólogo presenta que él es el apóstol enviado, llamado para una misión, especialmente para ayudar a formar y a establecer la iglesia de Corinto, una iglesia carnal que no había aprendido a madurar y que Pablo le enseña que debe de ser llamada a santificarse. Y desde luego, él les dice que por voluntad de Dios está allí y que ellos se unen a la iglesia de Cristo, a la iglesia universal, como cualquier congregación en otro lugar geográficamente hablando. Es interesante saber entonces que hoy estaremos hablando sobre, en esta serie, Corinto, la iglesia carnal, vamos a ver sobre la gratitud por los dones espirituales. Eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Sin embargo, no quiero dejar de pasar por alto a usted como socio honorario de este ministerio de Canal 27, el canal de la esperanza. Hay un número que está saliendo en este instante y usted puede, desde luego, comunicarse para seguir fortaleciendo este ministerio. Programas como estos que en franja dominical usted ve. Eso dice que las iglesias cristianas en Guatemala, las que estamos presentes en este ministerio, decimos que la iglesia no está dividida, la iglesia es un cuerpo ya de creyentes y aquí estamos haciendo presencia gracias a lo que en el corazón del doctor Fernando Solares ocurrió hace 28 años atrás con este ministerio. Usted, si no es socio honorario, le animo para que sea parte. Hay un número telefónico para que usted se comunique con nosotros y ser de edificación a través de este programa. Quiero orar, desde luego, para iniciar esta clase magistral de la primera carta a los Corintios el día de hoy. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos para que tu Espíritu Santo traiga luz a nuestros corazones y de esa manera podamos apreciar mejor tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Lloramos por aquellas personas con necesidades en este instante. Tú lo harás. Señor, te ruego por las personas que también puedan salvarse, que a través de tu palabra tú permitas que se salven, que tú permitas que puedan recibir el perdón de sus pecados. Y hoy creemos esto. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, vamos entonces a hablar sobre la gratitud por los dones espirituales que Pablo ve o escribe en el versículo 4, desde luego llegando hasta el versículo 9. Lo que tenemos acá en esta área sobre Corinto, decíamos la otra vez, geográficamente él estaba a orillas del puerto, hablando de Corinto como ciudad, y ahí estaba la iglesia del Señor. Pero la relatividad del mundo, la ideología, los patrones de vida, las maneras de conducirse, la ciudad de Corinto había influenciado y desordenado la vida cristiana, lamentablemente, de algunos hermanos en Corinto. Podríamos hablar de una buena mayoría. Entonces Pablo, en el capítulo 1, versículos 4, habla sobre los dones de gracia o los dones como medios de gracia para servirse y que ellos poseían dichos dones. Entonces,
Sin embargo, volviendo a puntualizar que la iglesia en Corinto era una iglesia carnal, eso nos hace saber entonces que no por ser espiritual la iglesia tiene que tener dones. Note que aquí la iglesia era carnal y habían dones presentes. A veces se ha subido al pedestal a las personas que puedan tener un don, especialmente aquellos dones visibles, y pensar que por eso es sinónimo a una vida espiritual. Y no, la vida espiritual tiene que ver con disciplina, mientras que los dones son medios de gracia para servir. Y una persona puede ser carnal y tener un don, imagínense qué interesante. Y es lo que tenemos aquí en la carta de Pablo a los Corintios. Versículos 4, Pablo comienza entonces diciendo: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. En primer lugar, debemos de saber que la gracia, decimos que es el favor inmerecible de Dios, y que esta gracia, que aparece en el versículo 3 también, es una parte fundamental que debe la iglesia de tener siempre presente en su quehacer. La gracia es un lubricante y no solamente de Dios la recibimos para poder vivir nosotros, desde luego, agraciados, viviendo, enfocados, pero también esa gracia debemos de manifestarla entre nosotros mismos como comunidad sanadora, como comunidad eclesiástica, proyectándonos en favor del mundo a través del mensaje de Cristo. Y Pablo dice que la gracia de Dios, desde luego, alcanzó, atrajo, y esa gracia está en medio de los hermanos de Corinto. Y en el verso 5 dice el por qué. Dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia. Ya Pablo aquí está poniendo de base que la ciencia, la palabra y otro don o dones más que se ven más definidos en 1 Corintios 12, habla Pablo entonces que la iglesia en Corinto no tendría de qué quejarse. La iglesia en Corinto tenía dones, carismas, y esos carismas deberían de estar puestos al servicio para nutrirse como cuerpo, para edificarse como cuerpo, para fortalecerse como cuerpo, como el cuerpo de Cristo. Los dones no son propiamente medios para exhibirse. Los dones no son manipulados, no debieran de ser manipulados. Los dones no son replicados y no pueden ser tampoco replicados por una persona a otro. No, los dones son del Señor. La fuente de los dones está en el Dios triuno y lo vamos a ver en 1 Corintios 12. No, el don no se puede repartir, el don no se puede dar. ¿Ya? En una ocasión un mago que había hecho una conversión no genuina, sino una conversión falsa. ¿Se acuerda usted de Bar Jesús? Allí no hubo genuina conversión, hay una falsedad. Dijo ser convertido, pero no lo era. Quiere decir que hay falsos hermanos, falsos creyentes. En este caso, Bar Jesús no era genuino en su arrepentimiento. Y él solicitó un don, pidió un don, porque veía que Pedro y otros apóstoles habían podido en el nombre del Señor obrar en una comunidad. Y Bar Jesús estaba pidiendo ese don. Desde luego no tenía ni un don porque no era creyente genuino. Pero aún cuando así lo hubiera sido, Pedro le dice, lo amonesta: no, tu corazón no es recto. Porque los dones no se compran, los dones no se replican de persona a persona. Los dones son del Señor, los dones son emitidos por el Dios Trino para edificación de la iglesia, para que la iglesia se nutra, para que la iglesia se fortalezca y para que la iglesia crezca como tal. Los dones no son para poner a una persona en el pedestal, endiosarlo o darle pleitesía, como a veces se ha visto lamentablemente entre la carnalidad de algunos sectores de la iglesia cristiana evangélica. No es para eso. Los dones no son para que una persona se sienta superior. El libro de los Hechos nos enseña una ecuación. La ecuación que nos enseña el libro de los Hechos es uno igual que otro. Esa es la ecuación del libro de los Hechos. Uno igual que otro. Yo soy pastor, pero soy uno
igual que otro creyente, ¿sí? Igual que otro creyente. El creyente que el día de ayer aceptó a Jesús yo soy uno igual que él. Pero tengo años de estar en la iglesia y puedo poseer algún tipo de carisma, pero soy uno igual que él. Él es mi hermano, yo soy su hermano en la fe. Y juntos nos apoyamos y todos en este cuerpo valemos lo mismo. Entre sexos, uno igual que otro. No hay, desde luego, sexo mayor ni menor en la iglesia de Cristo. No hay, desde luego, ninguna manera para justificar que una persona que tenga un don o dones sea superable a otro o a otros. Y es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Pablo entonces les amonesta, ¿verdad?, en toda esta primera carta, diciendo que no es así. Ya en este versículo 2, Pablo dice que está maravillado de cómo el Señor los ha enriquecido con toda clase de don. Y aquí menciona por lo menos dos, palabra y ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Lo que tenemos acá es que Pablo está diciendo que los creyentes de Corinto han tenido la dicha, han tenido la bendición de poder ser enriquecidos con todo tipo de don. Y lo que llama la atención es que dice que estos dones son y deben de ser cultivados, de acuerdo a lo que dice Pablo, hasta el día, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo se manifieste, porque esa es la finalidad de los dones. Los dones son un arsenal de herramientas para el ministerio de la iglesia. Los dones son capacidades y son propiamente operaciones. 1 Corintios 12, versículos 3, 4 y 5, habla de operaciones, ministerios y dones, y que el triuno Dios es el que los emite. De modo que entonces los dones, ministerios, operaciones, como querramos llamarle, son carismas de parte del Espíritu o del Dios triuno, evidenciando que la iglesia con ellos puede proporcionar mejor el mensaje de Cristo a los perdidos. Entre ellos necesitamos como organismo viviente saber que requerimos de administradores, requerimos de personas que sean diáconos o diaconías para el avance, requerimos de pastores, de evangelistas, de misioneros, requerimos de gente en proyectos, propiamente de un departamento. Vea usted cómo la iglesia sigue avanzando en este ministerio. Por ejemplo, tenemos operaciones que se realizan, habilidades y destrezas que se dan detrás de cámaras. Yo no tengo la estrategia, la destreza ni la habilidad para manejar las cámaras que están frente a mí, pero otros hermanos en la fe tienen la destreza, la habilidad, y estos están puestos en el servicio y para el servicio de la iglesia. Al final todos nos nutrimos, al final todos prácticamente nos enfocamos. Ahora, vale la pena saber que la iglesia del Señor, estos dones son para poder enfocarse, pero los dones no deben de ser confundidos, o las habilidades, las destrezas, los ministerios y las operaciones no deben de ser confundidas con el fruto que el Espíritu también da a la persona que posee un don. Un don es la habilidad, la destreza del servicio a los demás. El fruto es el código de ética que el creyente debe de tener una vez tiene un don. Yo puedo ser un excelente predicador, pero es posible que no cultive el amor al prójimo. Puedo ser un excelente comunicador de la palabra, pero no puedo tener paciencia con otro u otros, o no puedo tener mansedumbre, o carezco de gozo o de paz, y que conmigo no se puede tratar, porque ese código de ética me debe de acompañar de manera simultánea en la emisión de un don que yo estoy ejerciendo o ejecutando. Mire, qué interesante. El Señor Jesús era el Hijo de Dios, pero poseía
ciertos ministerios, el ministerio didáscalo, el de maestro, el ministerio del poimén, él era el pastor, el ministerio del evangelista, él era el que comunicaba la verdad. Él era el ministerio apostólico porque era el enviado de Dios a la tierra. Si hablamos de ministerios, el Señor Jesús llena todos los ministerios que pues Efesios capítulo 4 presenta. Si hablamos de persona que intercedía, lo hacía. El ministerio de oración, Jesús estaba comprometido con ello. El de consejería. Pero independientemente de cualquier ministerio que el Señor Jesús ejerció durante sus 3 años, sirviendo, dos características elementales con las que se comunicó. Y él le dijo a la gente: aprended de mí que soy manso y humilde. Esto ya no tiene que ver no tiene que ver con dones, con carismas, ya tiene que ver con el estilo, tiene que ver con el código de ética. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Ante los dones, operaciones o ministerios, mis queridos hermanos, todos aquellos que estamos en determinados ministerios, hay un código de ética que nos debiera de evidenciar. Y Pablo, ante esta temática, Corinto, la iglesia carnal, nos presenta que debe de haber gratitud por los dones espirituales. Desde luego, estamos agradecidos por los dones espirituales. Pero estos dones espirituales propiamente son medios para servir, medios de gracia que el Señor nos ha dado para saber comunicar las verdades de Dios, no para otra cosa, no para poder ser soberbio, arrogante, vanaglorioso, no. Dios nos libre de caer en ese chasco. Algunas cuestiones que hemos venido desarrollando durante nuestro programa de hoy sobre Corinto, la iglesia carnal, Corinto, la iglesia inmadura, Corinto, la iglesia niña, Corinto, una iglesia con síntomas y signos de una iglesia que no ha desarrollado su vida cristiana. Así hay muchas congregaciones hoy. Así también tenemos muchas congregaciones y muchas iglesias hoy. Parece que están llenas de carismas, pero el código de ética deberían de fortalecerlo para ser simultáneos y ser más proyectativos y desde luego el enfoque sea más integral. Vale la pena saber que la iglesia del Señor tiene por lo menos dos sectores. Un sector conservador, tienen una forma de ver la cosmovisión neumatológica o del espíritu, y hay otro sector con otra cosmovisión neumatológica o del espíritu llamada iglesia pentecostés o pentecostal. Y podríamos hablar de otro sector más reciente, neopentecostales. Independientemente del sector, debemos de regular los dones, darle gracias a Dios por los dones espirituales y la cosmovisión que se tenga sobre los dones espirituales pueda ser regulado por la Biblia, por la palabra de Dios. Porque si no vamos a caer en el chasco como la iglesia de Corinto cayó. Pablo agradece por los dones, pero Pablo les está exhortando y amonestando que los dones habían puesto en pedestal a algunos creyentes en Corinto y habían hecho mal uso de los carismas, han hecho mal uso de los ministerios, de los dones, de las operaciones, y parece que se servían más y regulaban la iglesia, manipulaban, y no era ese el fin, y no debiera de ser el fin. Entonces Pablo en el versículo 4 empieza a tener gratitud, a agradecer por los dones espirituales que la iglesia de Corinto posee, tiene, ha sido enriquecida. La iglesia de Corinto tiene esta dicha que el Espíritu del Señor se ha estado manifestando, y dice Pablo que deben de seguirlo haciendo así hasta la manifestación del Señor Jesucristo. Pero en el versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo.
aquí hay algo muy importante que Pablo menciona y es la irreprensibilidad, ser irreprensibles. Ese es uno de los datos de una de las cartas de Pablo a Timoteo, cuando le exige al pastor o al obispo o al ministro que sea irreprensible. Es el mismo término acá, irreprensibles. Es decir, necesitamos cuidar la vida cristiana, la vida de santidad, la vida de oración, la vida de disciplina, la vida de santificación. Y Pablo le dice a los hermanos de Corinto que deben de ser irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque la iglesia de Corinto está teniendo una vida carnal, una vida inmadura, una vida donde su estilo de vida no es la de un creyente, la de un genuino creyente, y se está poniendo en tela de juicio su modus operandi, su modus vivendi como creyentes deshonestos, personas que coquetean con el pecado. Es lo que uno ve en la iglesia en Corinto. Por eso el tema principal, la iglesia de Corinto, una iglesia carnal. Pero en el versículo 9 Pablo dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces, Pablo lo que está haciendo acá es agradeciendo, ¿sí?, la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es parte de uno de sus atributos morales. La fidelidad de Dios es parte de los atributos comunicables de Dios. Si Dios es fiel, ¿qué espera de usted? Fidelidad, ¿no? Los no comunicables es que Él es omnipresente. No espera que usted y yo seamos omnipresentes. Son atributos divinos, atributos no comunicables. Pero los comunicables son aquellos que la iglesia puede hacer, que la iglesia puede realizar, que exista una ortopraxis, una correcta práctica, un estilo en la iglesia, en la comunidad. Y la iglesia de Corinto es una iglesia neumática. ¿Por qué neumática? Porque es una iglesia que quiere dar a conocer al Espíritu con lo que ellos hacen, realizan, con los carismas, dones, ministerios. Es muy usual el don de lenguas y el don de profecía en esta iglesia, pero su estilo de vida no es el mejor. Su código de ética no es el mejor. Pablo en 1 Corintios 5, ya vamos a llegar, en su momento habla de problemas, hasta problemas muy graves que en la iglesia en Corinto se está dando, especialmente en una casa donde un hombre vive con su propia madrastra. Mire qué interesante. O sea, tenemos problemas serios con la iglesia en Corinto, y aunque ellos pareciera ser una iglesia neumática porque quieren vivir en el Espíritu y evidenciar al Espíritu en su vida, pero su contexto de vida ya personal, su estilo de vida en santidad no es el que agrada a Dios. Y Pablo entonces hace en el verso 9 hincapié sobre la fidelidad de Dios. Fiel es Dios. ¿Qué esperaría Pablo y el espíritu de los corintios? Bueno, esperaría fidelidad. Si Dios es fiel, ¿qué espera de Corinto? Fidelidad. Si Dios es fiel, ¿qué espera de nosotros? Fidelidad. Si Dios es verdad, ¿qué espera de nosotros? Que seamos verdaderos. Si Dios es santo, ¿qué espera de nosotros? Santidad. Si Dios es justo, ¿qué espera de nosotros? Justicia. Si Dios es bondadoso y misericordioso, ¿qué espera de nosotros? Misericordiosos y bondadosos con otros. Esos son atributos comunicables. Esos son los atributos morales de Dios. En el etos o ética de Dios, uno encuentra que Dios entonces propiamente como persona se comunica con esos atributos, y Él esperaría, exige de hecho, que los creyentes puedan vivir ese modus operandi. Mire, qué interesante, porque Pablo en este tema de dar gracias a Dios o tener gratitud al Señor por los dones espirituales, la pregunta que se hace acá y se plantea es: ¿los creyentes todos tienen un don? ¿Los creyentes por lo menos tienen un don? Y la respuesta es sí. Los creyentes propiamente tienen un don, tienen una habilidad y tienen un espacio donde servir en la iglesia.
se requiere de factor tiempo para que se sepa y se entienda dónde puede servir, desde dónde puede servir. Ahora, ¿por qué una persona, un creyente puede tener un don? Porque ha nacido de nuevo, porque ha nacido de Dios. Y una vez que se nace de nuevo, se nace de Dios, el genuino arrepentimiento trae que el Espíritu no solamente lo hizo nacer de nuevo por una esperanza viva, sino que el Espíritu del Señor trajo a él o a ella, a esa persona, herramientas, arsenales para poder servir en el cuerpo, servir en la iglesia, y es a través de los dones. Y por eso es que decimos que los dones son medios de gracia. Los dones son medios de gracia, porque son los medios para servir, son los medios para poder llegar en el cuerpo, fortalecernos como tal, nutrirnos como tal. Y Pablo entonces menciona acá que todos los creyentes en Corinto han sido enriquecidos, la iglesia ha sido enriquecida. ¿Por qué? Porque lo que tenemos aquí es actividad, pero su actividad no lo refleja a su santidad. O sea, la actividad es una y la santidad es otra. La práctica es una, sí, y la actividad es otra. Entonces, la práctica de vida cristiana es de santidad, es de santificación, es de consagración, es de vivir absolutos, es de vivir bajo principios. La actividad, soy el evangelista, soy el maestro, soy el pastor, sirvo allá, sirvo acá, pero el punto es que si no está integral, vamos a tener problemas. No quiero solo dirigirme a un sector, pero, por ejemplo, el sector de música en la iglesia. El sector de música en la iglesia ha vivido sus ratos malos, hablando de la iglesia contemporánea. ¿Por qué? Porque hoy en día los músicos, llamados así, músicos de Dios, hoy en día se le llama o se le denominan salmistas. Eso no es cierto. Salmista solo se reconoce al autor de los salmos, es un salmista, pero ya desde la perspectiva músico, de hecho en el Nuevo Testamento no se contempla, no hay contemplación sobre la música como un don. Todos los creyentes cantaban como respuesta de ser llenos del Espíritu, no hay una persona que se identifique como tal, pero pensemos que es una habilidad y una destreza dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia contemporánea y contextual de ahora. Muchas veces los hermanos en ese ambiente son más artistas y presentan más un show que llevar un mensaje de espiritualidad, de alcance, de edificación y de dar un mensaje cristocéntrico. ¿No se ha dado cuenta usted de ello? Entonces, vale la pena saber que la iglesia ha fragmentado el don, la habilidad, el ministerio, la ha fragmentado con su vida como creyente. Una persona en televisión y en redes sociales dice, yo canto canciones cristianas, con letra cristiana, con letras que aparentemente son bíblicas, pero yo no soy cristiana. Mire, qué tremenda esa declaración, una declaración fuerte. Y los creyentes ministramos nuestro corazón oyendo y de hecho hasta a veces cantando. Cuando las mismas personas, no solo esta persona, otras más, declaran, nos gusta hacer música cristiana, pero no somos creyentes. Ni siquiera está diciendo que es creyente. Pues si es creyente se le exigiría que viviera una vida modesta, una vida regulada con el Espíritu. Vivir una vida regulada con el Espíritu es tener un momento de comunión a través de la oración, de lectura de la Biblia y de fomentar el código de ética cristiana en mi vida. Y entonces yo regularé mi don, el ministerio, lo que estoy haciendo desde el cuerpo de Cristo con mi vida cristiana. Esto es lo que no estaba pasando con la iglesia en Corinto. Por eso usted ve, y más adelante vamos a encontrar divisiones. Ya para nuestro próximo domingo vamos a hablar sobre una irregularidad tan grande. Y es la división que se está dando entre los hermanos. ¿Cómo es posible que lleno de dones, de ministerios y haya una ruptura entre ellos? No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Cómo es posible que teniendo dones, carismas para servir,
uno ve que tengan problemas de inmoralidad como estilos. Yo no estoy diciendo que los creyentes no puedan caer en alguna tentación, tampoco se está justificando. Primera carta de Juan dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El deseo de Dios es que no se peque, pero que si alguno ha pecado, sepa que abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero que la iglesia sepa, los creyentes sepan, que una cosa es poder en algún momento descompensarse con la vida espiritual, con las disciplinas espirituales, y se caiga en una tentación. Pero otra cosa es como la iglesia de Corinto, una iglesia carnal, irregulada. El tremendo asunto es que querían exhibirse con los dones, con los ministerios. Querían darse a conocer por medio de lo que hacían, pero no por medio de su vida genuina, de su vida cristiana. Pablo en esta carta es el famoso eslogan, ¿sí? El famoso texto que se dice por muchas congregaciones: de modo que si alguno está en Cristo. Está enfocado en Corintios. Ahora, ¿por qué Corintios dice de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura? Porque Pablo está enfatizando la nueva vida en Cristo. Está enfatizando que una cosa era tener dones y otra cosa era vivir una vida disciplinada, una vida de ética ante el Señor, ante los demás. Entonces, el apóstol Pablo nos habla cuán importante es agradecer, cuán importante es la gratitud por los dones como medios de gracia para el servicio, pero no descuidando la vida espiritual, no descuidando la vida de disciplina, porque el cuadro nefasto de los hermanos de Corinto es terrible. Ver que en el versículo 10 habla de divisiones, ¿sí? Es lo que dice el versículo 10, viendo que en el capítulo 6 y 7 se habla de los litigios que se daban en los tribunales. Entre ellos andaban citando, ¿verdad? Llamaban al hermano: no me pagó esto, no me pagó el otro, y ante el juez que no era creyente se andaban peleando. ¡Qué barbaridad! Y con dones, increíble, ¿no? Y luego encontramos con problemas matrimoniales, capítulo 7, hacían un desorden con la cena del Señor, capítulo 11, estoy hablando en 1 Corintios. O sea, había una terrible situación, una amonestación contra la idolatría, contra el paganismo. Algunos creyentes querían volver a sus vidas y como que andaban viviendo una vida doble moral con el tema de la homosexualidad. Y Pablo por eso dice: algunos de vosotros erais, o sea, ya no sois, erais. Entonces, esta primera carta a los Corintios, especialmente hoy, viendo en tema del capítulo 1, sobre Corinto, una iglesia carnal, vemos que los dones de gracia, o los dones son medios de gracia. Los dones espirituales provienen del Dios triuno para servir, para equipar, para fortalecer el cuerpo y desde luego para poder nutrirnos como creyentes unos con los otros. Pero estos dones con los que nosotros podemos servir no son para darle espiritualidad a la persona, son resultados del Espíritu dando arsenales de equipo a la iglesia, pero que la vida espiritual de un creyente radica no en fomentar dones, radica en poder hablar con Dios a través de la oración, la lectura de su palabra, ¿sí? El poder reunirse con otros santos. Eso va regulando la vida cristiana, guardarse para su Señor ante el mundo malo, ¿sí? Fomentar el código de ética, de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Esto va a permitir tener una vida más integral, ya con dones, ministerios, pero también con una vida que agrade a Dios y que de esta forma hagamos un cuerpo más integral, el cuerpo de Cristo. Hoy hemos hablado sobre este tema tan fascinante y espero que en la próxima de las series nos podamos ver con este maravilloso recorrido de 1 Corintios. Si usted no ha conocido a Jesucristo, le animo para que usted entregue su vida a Cristo. Y hoy usted puede experimentar el gozo más grande, sabiendo que Cristo pueda llegar a su corazón e inscribirle en el libro de la vida
y que usted el día de mañana pueda estar listo para ir al cielo. Mire, venir a Jesucristo es la experiencia más grande, más maravillosa. Es una experiencia sin igual y que le permite a usted vivir bien el presente y también el futuro. Que Dios le bendiga y espero en realidad que el Señor le permita que usted conozca a Jesús. Hasta una próxima y que Dios le bendiga. Esperamos que este espacio de verdades bíblicas de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.